Pocas veces se ha dado en la República esta correlación de esfuerzos, donde en un ámbito de libertad, de justicia y de respeto a la ley. El 24 de octubre de 1965 es un día imborrable en la memoria de Coronel Moldes. Para nuestros padres y abuelos, ese día marcaría un antes y un después. Sería sin dudas el día que fuimos agenda. Habían cursado invitaciones a las escuelas se dispusieron todo lo que fuera necesario para preparar a los padres que pusieran en condición a los niños para salir de desfile, porque se consideraba como un desfile. Era todo un acontecimiento, un gran acontecimiento en el pueblo. Indudablemente para el pueblo fue un acontecimiento, para Bulnes también, o sea, no es normal que un presidente en aquella época viniera a los pueblos. Todo el mundo contento. Asimismo, los que no eran radicales. Fue una fiesta porque llegar a Moldes un presidente era algo extraordinario para todos. Así que todo el mundo fue y no hubo críticas así de, digamos, partidarias, porque viste que siempre está la lucha del radical con el peronista y qué sé yo. Pero esa vez no pasó nada, fue todo el conjunto. Fue hermoso. Imagínese, yo creo que en la zona ningún presidente en ejercicio vino. Yo no recuerdo que haya venido un presidente en ejercicio a los pueblos de la zona. Río Cuarto sí, pero a los pueblos de la zona no vino nadie. El presidente y su comitiva arribaron por tren desde Río Cuarto la mañana del 24 de octubre de 1965, acompañados por el señor gobernador de la provincia, Justo Páez Molina. Recuerdo que nos habíamos reunido en la estación, mucha gente, y lo que me resulta un poco anecdótico es de que llegó el tren y pasó, y todos mirando el tren, cómo se fue el tren. Entonces, que claro, había una formación con la Guardia Militar, pasó. Y cuando nos dimos cuenta, llegó realmente el tren con el doctor Ilia, llegó, se bajó. El que recuerdo que lo recibió fue el señor Emilio Curteade. Y después el señor Esparza estaba y otros no lo recuerdo. Y bueno, de ahí se hizo una ceremonia previa, ahí unas conversaciones. El tren venía embanderado. En los laterales de la locomotora venían banderas argentinas. Claro, era el tren presidencial y a mí eso me emocionó, me alegró muchísimo. Entonces el avión viene con el presidente y aterriza en la base en Río Cuarto. A todo esto, ya la gente de protocolo que había llegado antes a Río Cuarto organiza una locomotora con 2 o 3 vagones, y en eso lo llevan al presidente y él se viene hacia Moldes en eso. Cuando el tren va llegando a Moldes con el presidente, yo me dirijo a la municipalidad a avisar que ya venía el tren. Y bueno, de ahí en más fui yendo a todos los lugares donde iba a ir el presidente, pero antes, porque me acompañaba un hombre de protocolo y uno de seguridad. El señor presidente fue recibido por el intendente, junto con las otras autoridades municipales, quienes lo nombraron ciudadano ilustre y le entregaron simbólicamente las llaves del pueblo. El fervor de la comunidad se puso de manifiesto a través del acompañamiento que se le hizo a la caravana presidencial.
En la calle, hombres y mujeres del pueblo, acompañados por chicos de distintas edades, dijeron presente en esa jornada primaveral de moldes. En un momento vimos que una serie de chicos se acerca al alambrado que servía de límite entre el patio de la escuela y la vereda. Los chicos se alborotaron en un punto determinado. Entonces nosotros concurrimos para ver qué es lo que pasaba. Bueno, allí nos encontramos con una sorpresa. ¿Cuál fue? Vimos que una persona mayor estaba hablando con los chicos y ellos, a través del alambrado que los separaba, le pasaban las manitos y él los iba saludando uno por uno. Cuando nos acercamos más, pudimos comprobar que la persona que estaba saludando a los chicos era nada más ni nada menos que el presidente de los argentinos. Y lo que me acuerdo que iba caminando el doctor Ilia y saludando a los niños de las escuelas, se acercaba a los abanderados, los saludaba. A nosotros también nos saludó y tuvimos una charla escasa. Ahora, ¿qué es lo que más nos llamó la atención? No tenía escolta, no tenía seguridad, estaba solito. De la municipalidad a la plaza. En la plaza hubo discursos, me acuerdo de un discurso de don Miguel Vicario. Después de ahí se dirigen a la cooperativa eléctrica, ahí hay más discursos, ahí habla el tío Emilio. La razón principal de la visita de Ilia fue la puesta en funcionamiento de un generador que optimizaba el abastecimiento de luz a la población de Moldes y el tendido de la red eléctrica de alta tensión que nos uniría a la vecina localidad de Bulnes. Pueblo de Moldes, se ha dicho suficientemente desde esta tribuna para destacar en una forma clara y precisa el valor que tiene en la riqueza nacional el incremento de su potencial eléctrico. Para Argentina, dentro de su política energética, que comprende petróleo, gas, carbón y electricidad, es indudable que el primer lugar debe ocuparlo en la República la creación de nuevas fuentes de electricidad, porque es indispensable llevar a vastas zonas de la República con sentido armónico la distribución y generación de mayor fuentes de energía eléctrica. Cuando en 1963 el doctor Ilia asumía la presidencia, la política argentina presentaba desafíos de orden interno y externo que no permitía postergación alguna. Por un lado, la necesidad de mejorar la calidad de vida de diversos sectores sociales hizo que su gobierno tomara medidas administrativas que reivindicaron el federalismo promovido durante su campaña. La política petrolera estuvo orientada desde el inicio a potenciar aspectos y desarrollos de la producción
interna que permitirían afianzar así la autoproclamada soberanía nacional. Anuló por abusivos los acuerdos petroleros firmados durante la presidencia de Frondizi. La educación recibió un relevante empuje con la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización. El objetivo era reducir el analfabetismo de la población adulta, estimado en un poco más del 10% según estadísticas de la época. Y después lo llevaron a la cooperativa. Ahí pusieron un motor en marcha otra vez, habían parado, ¿viste? Pusieron un motor en marcha. Y bueno, estaba él, la señora de él, el edecán de turno, no sé qué le dicen, el que estaba atrás de ella cuidándola, pero no había ningún problema, todo normal. Y hasta que lo puso en marcha y después hablaron, me parece, en aquellos tiempos, yo no me acuerdo bien de todo, y fueron adentro del escritorio a firmar un acta, algo de eso. Eso no lo vi, porque no entré adentro. Ahí lo llevó a mi hijo y lo tenían en brazos, te calcula, 1 año y medio. Era muy costoso el tema de la energía. Traer un motor o conseguir un motor era una panacea. Era muy difícil. Entonces, la gente sí contribuía, se hacían colectas, pagábamos la luz. Y bueno, pero en ese entonces había un motor en el cual, varios se van a recordar, a la noche se cortaba la luz. Porque el motor no daba para más, había que hacerle cambio de aceite, había que dejar descansar el motor. O sea, no era una luz como hay ahora, ni hablar de heladeras, ni nada. O sea, lo que había era muy poco todavía. Las pocas heladeras que había eran mitad eléctrica y la mitad eran a queroseno. Era otra cosa, Moldes, en esa época. La visita a Moldes fue para satisfacer parte de las insistencias de los radicales de acá del sur, de Norberto Pertino, de los que estaban acá en Moldes, de Storani, de Vicario, de todos los que estaban aquí, de Curtiade, que estaba del presidente de la cooperativa, y porque se había logrado, facilitado por algunos de los que estaban en el gobierno, los créditos para cambiar los motores acá de la energía. La energía en el país era escasa. La energía grande estaba en las grandes ciudades. En los pequeños pueblos, lamentablemente, los pueblos se tenían que reunir y tratar de hacer un esfuerzo y rebuscarse ellos. No había dinero de afuera, tal es así que ese motor que se puso, yo me acuerdo que el tío puso una cantidad importante para pagar ese motor, que era una suma, hoy serían millones y millones. Y otra parte vino del gobierno de la nación. A raíz del pedido que se hizo al gobierno de la nación, entonces se cristalizó de decir, bueno, que venga el presidente a inaugurarlo. Y ahí fue el tío Emilio con Storani, y lo fueron a ver allá a Buenos Aires, y bueno, lo convencieron. Actualmente tenemos instalados en la República un poco más de 4 millones de kilovatios.
De esos 4 millones de kilovatios, 65 a 70% están instalados en la capital federal y en la zona del Gran Buenos Aires, y solamente un 30% en el resto de la República. Por otra parte, de esos 4 millones de kilovatios instalados, el 90% corresponden a energía térmica y solamente el 10% a energía hidroeléctrica. En los años 60, el mundo se hallaba inmerso en la Guerra Fría. 1961 remarcaba este hecho con la construcción del Muro de Berlín, que dividió geográfica e ideológicamente a Alemania en dos estados oprimidos indistintamente por el capitalismo y por el comunismo. En este rincón del planeta, la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, acentuó ese violento escenario con el bloqueo económico que Estados Unidos le impuso a la isla del Caribe. Por su parte, la vida de los estadounidenses en 1963 se vio sacudida por el asesinato de John Kennedy, mortalmente herido mientras circulaba en el coche presidencial por las calles de Dallas. En Latinoamérica, las Fuerzas Armadas de varios países de la región se apoderaron sistemáticamente de los gobiernos elegidos por el pueblo en elecciones libres y democráticas. Los recurrentes golpes de Estado tuvieron una fuerte incidencia en la organización económica y en la proyección sociocultural de los países que luchaban permanentemente por su independencia. Siguiendo el recorrido por las calles de Moldes, la comitiva presidencial llegó hasta el acceso norte para inaugurar la portada de la localidad en el Parque Cincuentenario. Después de saludar y todo, nos íbamos para allá, para la entrada, que habían puesto mucho las plantas esas, los pinos, muchísimos. Una plantación de pino, una entrada que era para Moldes, una hermosa entrada que se hacía. Entonces estábamos todos ahí, bueno, el doctor Ilía habló, estábamos bien cerca de él. Sí, él tuvo al Dani en los brazos, lo tocó. El Dani en la filmación se va a ver porque está con un sombrerito. Yo lo tenía en los brazos y el doctor Ilía le dice, vos sí vas a venir a tomar mate aquí, yo ya no. Eso me lo recuerdo, pero como si fuera, dice, vos vas a venir a tomar mate, pero yo ya no. El hospital recientemente inaugurado
fue otro de los sitios a los que concurrió el primer mandatario. Ya en el interior de las instalaciones volvió a ser, por un instante, el médico rural que durante más de 30 años abrazara la profesión en su querido Cruz del Eje. Y súper fue agradable, porque entró así, o sea, yo no soy el presidente, dijo, yo soy doctor y estoy en un hospital. Por eso con el estetoscopio se lo colgó y fue y la atendió a la guma. Que la guma se ahogaba, porque te lo juro, en serio, tenía un ataque. Le revisó la espalda y bueno, estuvo un rato charlando, la señora de él también. Conversó con la guma, la besó, la abrazó. Y después fue visitando lugar por lugar, que justamente fue a la sala de radio que no funcionaba, porque funcionaba re mal, así que no se sacaba. Que gracias a todo eso tuvimos sala de radio, que está hasta el día de hoy. Y del hospital, cuando vino ese día fue algo, para Molde y para nosotros fue algo extraordinario, porque tener el presidente en el hospital nuestro, que era humilde, chiquitito, y que no lo podíamos creer, nadie lo podía creer. Y fue una alegría enorme. Muy humilde, una persona muy humilde, conversador, visitó todas las salas, los enfermos. Por eso fue la extrañeza, la simpleza del señor presidente, porque llegarse a los chicos y así los chicos espontáneamente lo hicieron. Ellos no entendían lo que tenían presente, pero se ve que lo vivieron, y lo vivieron con la misma intensidad que lo vivimos nosotros. Al finalizar la visita, Arturo Illia y su comitiva fueron agasajados con un almuerzo en el salón del Club Atlético Belgrano. El señor presidente y su señora esposa presidieron la cabecera de la mesa central junto con autoridades locales y provinciales. El señor gobernador Páez Molina fue el encargado de dar el discurso de cierre a esta jornada memorable. También, entre otros, participó como orador el doctor José Carini, representante del Consejo Directivo de la Cooperativa Eléctrica. Una persona muy buena, muy educado, se veía, ¿no? Y también él estaba emocionado. Él tenía una costumbre que los volvía locos a los de protocolo y a los de seguridad. Él le gustaba saludar a todo el mundo. Si han visto algún video, van a ver que él se para con una mujer, con un chico, con uno, se para con todo el mundo. Le encantaba saludar a la gente. No nos olvidemos que él era de como origen muy humilde, ¿no es cierto? Y le gustaba estar con la gente. El señor presidente ese mismo día se trasladó a la vecina localidad de Bulnes para inaugurar el tendido eléctrico de alta tensión que llevaría luz a su gente.
es necesario e indispensable que terminemos en forma definitiva en la República con las simples palabras, para que vayamos, como dijo el señor presidente de la cooperativa de moldes, el señor Curciades, a los proyectos terminados y a las realizaciones que podamos nosotros mismos ver con nuestros propios ojos, que son verdaderas realizaciones como las que ustedes pueden exhibir hoy acá en Moldes. Recordar es pasar de nuevo por el corazón. Y eso es lo que me sucede a mí hoy, porque fue tan intensa la sensación que percibimos en ese momento, que lo recordamos a pesar de que hace tantos años